Buenos días o tardes ya. El tema de hoy es fosas oceánicas. Durante todo el periodo hemos estado viendo oceanografía, grandes rasgos. Ya hemos visto la zona pelágica, esa columna de agua desde la superficie que va descendiendo y hemos encontrado zona fótica, zona afótica, pelágica, epipelágica. Pero hay una zona que hace parte de la Hadal pelágica. Hadal en honor a Hades, el dios del infierno, de los griegos. Esta zona no es muy común, es solo el 2% del fondo del mar. Hay muy poca superficie que se pueda llamar fosa oceánica. ¿Qué es una fosa? Fosa viene de fossare, que significa excavar. Y viene la palabra fósil, que ha sido excavado de la tierra, fósil. De ahí viene también, por ejemplo, un vocablo que ya no existe, que era osare. De ahí viene la palabra, que significaba como levantar también la tierra. De ahí viene la palabra hocico, que era eh, la parte de los animales que levantaba la tierra, porque los perros levantaban la tierra cuando olían. Entonces, la fosa es, como por decirlo así, una excavación, un hueco. ¿Listo? Una fosa marina, pues porque queda en el mar, ¿no? Oceánica, pues, queda en el océano, ya han visto la distinción entre océano y mar, ¿no? Entonces, las fosas oceánicas son esas excavaciones, aunque nadie las hizo, esas trincheras, esos huecos profundos. Digamos que el mar tiene su piso y hay unos lugares en específico que tienen, además del fondo del mar, un hueco, así, listo, un hueco ahí metido. Entonces, esos huecos no están al azar. Esas fosas no están porque sí, ni donde uno quiera que ubicarlas. No, eso no obedece a un divino capricho. Las placas tectónicas, como ya habrán sabido en sexto, geografía, o en quinto, las placas tectónicas son aquellas partes interiores de la corteza terrestre, que es como un rompecabezas, ¿sí? Y nosotros estamos parados encima de las placas. Eh, Muchas placas chocan entre sí. Dependiendo de la placa y dependiendo de cómo choquen, si choca hacia abajo, choca hacia arriba o choca hacia los lados, van a expresarse de diferentes formas unos fenómenos. En el caso de que choca y una de ellas va hacia abajo, eso se llama subducción. Sub significa debajo. Ducción es que como que agarra, ¿sí? Conduce. Subducción. En esos fenómenos de subducción normalmente es una placa oceánica, que arriba tiene mucho océano, la que choca con una placa continental. Normalmente la placa oceánica cede hacia abajo. Y al ceder en esa unión, eso no es rápido. En los videos que uno pueda llegar del tema o sale rapidísimo, pero no, eso se mueve 2 centímetros al año, 1, acaso 10. Y para que se mueva eso genera horrendos temblores. Entonces, ese hueco que va quedando ahí se llama una fosa. Listo. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar? No en cualquier parte del mundo. Tiene que ser un límite de placa, es decir, donde se juntan dos placas, un límite de placa oceánica y continental que además tengan subducción, porque pueden haber unas que van de lado, como en la falla de San Andrés. Entonces, en ese hueco, uno creería, bueno, pues, eso es muy profundo, eso supera los 2 kilómetros de profundidad, o sea, eso es mucho, lo muy profundo. Entonces, uno diría, pues hay que ver que va a haber vida, porque no entra ni la luz del sol. Ya hemos visto que la luz del sol desaparece después de los 200 metros de profundidad y ahí ya estamos hablando de 2000 metros.
Hay una de 11.000 metros de profundidad, ¿no? Que es la más profunda, que se llama la Fosa de las Marianas. Hay otra de 6.000 metros de profundidad, esos 6 kilómetros. Eso es como de Modelia al Titán Plaza, pero de para abajo. O sea, es muy profundo. Entonces, esas fosas están en esos límites donde la subducción ha permitido que se forme el huequito. Listo. Allá la gravedad incluso es distinta por el magnetismo del hierro que se está deshaciendo. Entonces, tenemos que las fosas no están por todo el mundo, son el producto de la unión de dos placas, es decir, por lo tanto ese hueco no se va a encontrar en todas partes del océano. Y ahí hay vida, hay medusas, hay moluscos. Allá no ha llegado ningún ser humano, allá llegan máquinas. Y no cualquier máquina, porque son máquinas muy costosas. Es más, máquinas que exploran, ni siquiera pueden sacar nada. Máquinas, porque es más fácil ir a la luna que ir al fondo del mar. Esas son máquinas muy costosas. Porque una vez usted, el aparato, cuanto más se profundiza, más se va apretando, más va dañando. Y cuando salga a la superficie, se daña porque se abre. Entonces, es un aparato que toca sacrificarlo, sumergirlo y que mande señales. Y a través de aquí se van descifrando las señales. Entonces, las fosas oceánicas son esos huecos, esas trincheras en el mar, ¿sí? Eh, Se les dice depresiones porque está bien deprimido, bien de para abajo. Eh, Curiosamente, se pensaba que, bueno, que simplemente eran huecos y ya, que importaba conocer de eso. Resulta que yo les había hablado en clases pasadas de la nieve marina. La nieve marina es básicamente todos los desperdicios que los eh, animales se han comido en el piélago, es decir, en la zona pelágica, se han comido y los pedazos de carne que se han comido y sus necesidades fisiológicas también, todo eso va cayendo y a medida que va cayendo se va descomponiendo y de tal modo que los animalitos que viven ya en la zona abisal, en el fondo del mar, la zona batial, van comiendo eso. Otros se comen a esos que comen eso, que son los que brillan en la oscuridad. Eh, Resulta que les había contado también del fitoplancton y el zooplancton y cómo el fitoplancton captura el carbono de la atmósfera, el dióxido de carbono, se queda con el carbono y libera el oxígeno a diario. El fitoplancton se lo come el zooplancton, el krill, por ejemplo. A ese animalito se lo comen muchos animales, entre ellos las anchoas. Y las anchoas, todo el cuerpo de la anchoa está hecho. Además, las ballenas comen eso, comen krill, que come también fitoplancton. Todo el cuerpo de la ballena está hecho de zooplancton y todo el cuerpo del zooplancton está hecho de fitoplancton y todo el cuerpo del fitoplancton está hecho del dióxido de carbono del aire. Entonces, el carbono de ahí desprende el oxígeno. Cuando las ballenas mueren en el mar, y no solo las ballenas, sino todos los peces en algún momento se mueren o se los tragan, todos los desperdicios van cayendo y se los van comiendo, o lo que no alcanzan a comerse se lo terminan de comer en el fondo del mar. Ese carbono no está liberado y se va juntando en las fosas marinas. Y es un gran reservorio porque hay también bacterias que se terminan de comer eso y se quedan con el carbono porque la bacteria está hecha de algo y ese algo es el carbono que se le va sacando a los desperdicios y va liberando cada vez más oxígeno. Entonces las fosas marinas contribuyen al cambio climático, pero en beneficio. Listo. Se pensaba que, bueno, que no había nada que ser un hueco ya, pero no. Hay una gran reserva de carbono que viene de la atmósfera, que pasó por muchos animales hasta llegar ahí. Entonces, esa es una de las funciones, podría decirse, accidentales, porque no es que la fosa piense, porque la fosa no es un ser vivo, sino que ese hueco guarda mucho carbono que se ha ido acumulando ahí y que ya ningún animal se lo va a comer, porque si otro animal se come eso,
libera el carbono a la atmósfera. Entonces ahí queda guardadito. Es un gran reservorio de carbono. Listo. Muchas gracias.